Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de dos nombres que quizás ya les suenen, Serkan y Özge, pero vamos a ir mucho más allá de lo que creen. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, porque el giro que les vamos a revelar de esta peculiar pareja es algo que sinceramente no esperaban. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras historias. Denle al botón de suscripción y activen la campanita, que aquí siempre traemos lo mejor. Muy bien, ¿quiénes son Serkan y Özge? Para muchos son una pareja de ensueño, la imagen perfecta de la felicidad y el amor duradero. Los hemos visto en las redes sociales en eventos, compartiendo momentos que a simple vista parecían sacados de un cuento de hadas. Son la pareja perfecta, ¿verdad? Pues hoy, vamos a desmantelar esa fachada, o mejor dicho, vamos a añadirle capas de complejidad que los harán verlos desde una perspectiva completamente diferente. Porque la vida real, y especialmente la vida de las figuras públicas, rara vez es tan simple como parece en Instagram. El título lo dice todo, Serkan y Özge, el sorprendente giro que no esperabas de ellos. Y créanme, es un giro que va a cambiar su percepción. Empecemos por el principio. Serkan, conocido por su carisma y su éxito siempre proyectando una imagen de hombre hecho a sí mismo, seguro de sí mismo, y con un futuro brillante. Y Özge, su compañera, una mujer deslumbrante e inteligente con una carrera igual de prometedora Juntos formaban una dupla imbatible, una fuerza de la naturaleza que acaparaba portadas y generaba envidias sanas. Sus publicaciones juntos rebosaban de complicidad, de esas miradas que lo dicen todo, de planes de futuro que nos hacían suspirar. Parecían tenerlo todo, amor, éxito, belleza e inteligencia, la combinación perfecta. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectamente capturadas? Aquí es donde empieza lo interesante. A lo largo de nuestro vídeo vamos a desgranar una serie de eventos, de rumores, de testimonios que poco a poco han ido construyendo una narrativa alternativa. No se trata de chismes malintencionados, sino de un análisis profundo de las pistas que se han ido dejando a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de los momentos que, vistos en retrospectiva, cobran un significado totalmente nuevo. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella vez que Serkan estuvo ausente durante un tiempo prolongado? Oficialmente se dijo que estaba inmerso en un proyecto secreto, un gran desafío profesional que requería su total concentración. Y Özge, por su parte, aparecía en público con una serenidad admirable, manejando la situación con una elegancia innata. Pero, ¿y si esa ausencia no fue por un proyecto profesional? ¿Y si hubo algo más, algo que los mantuvo distanciados no por elección, sino por una circunstancia mucho más compleja? Y no podemos olvidar los rumores sobre ciertas tensiones. Al principio eran solo susurros apenas perceptibles. Se decía que a pesar de su aparente armonía, existían diferencias significativas en sus visiones del futuro. Diferencias que iban más allá de las trivialidades cotidianas. Hablamos de decisiones importantes, de caminos divergentes que en algún momento pusieron a prueba la solidez de su relación. ¿Fue realmente un amor tan idílico como nos lo vendían, o había cimientos que, bajo la presión, empezaron a resquebrajarse? Pero el verdadero giro, el que nadie vio venir, y del que vamos a hablar en detalle, no se refiere a una simple crisis de pareja, a una infidelidad, o a un desencuentro común. No, esto va mucho más allá. Se trata de una reconfiguración completa de lo que creíamos saber sobre su relación, lo que es aún más sorprendente sobre sus motivaciones individuales. Hemos recopilado información de fuentes cercanas, de personas que han sido testigos directos de algunos de los acontecimientos que vamos a relatar. Y lo que hemos descubierto nos ha dejado boquiabiertos. Parece que la imagen pública que Serkan y Özge cultivaron meticulosamente durante años era, en parte, una estrategia. Una estrategia brillante, sí, pero una estrategia al fin y al cabo. ¿Se preguntan a qué nos referimos? Pues bien, prepárense. El giro que no esperaban es que su relación, o al menos la forma en que la presentaban, no era tanto una historia de amor predestinado como un pacto estratégico. Un pacto para el beneficio mutuo, para la consecución de objetivos comunes que iban mucho más allá de la felicidad personal. Imaginen la presión que debe existir en el mundo en el que se mueven Serkan y Özge. Las expectativas, los estándares, la constante exposición.
En ese contexto, a veces la unión hace la fuerza, y una pareja sólida y exitosa puede ser una herramienta muy poderosa. Pues bien, parece que Serkan y Özge entendieron esto a la perfección. Descubriremos cómo. En un momento dado de sus carreras, sus caminos se cruzaron no solo por atracción mutua, sino por una clara conveniencia. Se dieron cuenta de que juntos podían potenciar sus respectivas carreras de una manera que individualmente les habría costado mucho más. Él necesitaba la imagen de estabilidad y buen gusto que ella proyectaba, y ella necesitaba el impulso y el respaldo que él podía ofrecer. Una simbiosis calculada, una asociación de intereses tan bien ejecutada que la línea entre lo profesional y lo personal se volvió increíblemente difusa. Y aquí viene la parte más impactante: ¿qué sucedía en realidad cuando las cámaras se apagaban? ¿Eran realmente una pareja enamorada o simplemente socios en un proyecto de vida a gran escala? Los testimonios que hemos podido reunir sugieren que, si bien pudo haber habido afecto genuino en sus inicios, la relación evolucionó hacia algo más parecido a una sociedad. Una sociedad en la que cada uno cumplía su rol a la perfección, manteniendo la ilusión para el público. Piensen en ello. La aparente perfección que mostraban no era fruto de una ausencia total de problemas, sino de una gestión impecable de las apariencias. Sabían cómo presentarse, cómo responder a las preguntas, cómo proyectar esa imagen de unidad inquebrantable. Y lo hicieron con maestría. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Significa que todo fue una farsa? No necesariamente. Es posible que hayan encontrado una forma de amor y de compañerismo que funcionaba para ellos, un amor basado en el respeto mutuo, en el apoyo incondicional a los objetivos del otro, en una profunda comprensión de sus ambiciones. Un tipo de amor que, aunque diferente al romántico tradicional, puede ser igual de fuerte y duradero. Lo sorprendente no es que hayan tenido problemas, sino la forma en que han gestionado esos problemas y la narrativa que han creado a su alrededor. Han sido arquitectos de su propia imagen pública, y lo han hecho de manera tan efectiva que han logrado eclipsar cualquier atisbo de conflicto o dificultad. Y aquí es donde entra en juego nuestro análisis. Vamos a desvelar las señales que, si uno sabía dónde mirar, ya estaban ahí. Pequeños gestos, frases ambiguas, ausencias estratégicas que ahora adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, aquellos momentos en los que Özge hablaba de la importancia del apoyo incondicional en una relación, o cuando Serkan enfatizaba la visión compartida como pilar fundamental del éxito. No eran solo frases bonitas, eran claves para entender la naturaleza de su vínculo. Este giro nos obliga a cuestionarnos la veracidad de lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Nos demuestra que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta, y que las relaciones, incluso las que parecen más idílicas, pueden tener capas ocultas y motivaciones insospechadas. En resumen, lo que hoy les hemos presentado es un vistazo a la intrincada red de estrategias, ambiciones y una particular forma de compañerismo que ha definido la relación de Serkan y Özge. Lejos de ser una simple historia de amor, hemos explorado la posibilidad de que su unión haya sido, en gran medida, un pacto estratégico diseñado para potenciar sus carreras y proyectar una imagen de éxito y estabilidad. El giro no está en una crisis, sino en la propia naturaleza de su vínculo, que parece haber evolucionado hacia una asociación de intereses tan bien ejecutada que ha confundido a muchos. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero de verdad que este análisis les haya parecido tan fascinante como a nosotros nos resultó investigar. Ha sido un viaje increíble desentrañar los secretos detrás de esta pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprende este giro? ¿Creen que la imagen pública a veces difiere tanto de la realidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo las historias detrás de las figuras públicas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.